Hola, ¿cómo estás? Soy Ángela, de Ángela Peco Psicología, y vamos a continuar con la serie de vídeos que se dedican a leer, a interpretar y a aclararte cualquier duda que te pueda surgir sobre el cuaderno para trabajar tu autoestima, que es un pequeñito libro que escribí hace unos meses con el fin de recorrer contigo el camino para mejorar tu autoestima. Hoy nos vamos a dedicar al capítulo 3, que tiene como título Valora tus puntos fuertes. Vamos a empezar. Nuestro pensamiento no para. Continuamente emitimos juicios sobre nosotros mismos, los demás o el mundo. La mayor parte del tiempo ni somos conscientes de esta cascada de pensamiento. Más de 60.000 pensamientos diarios. Muchos de ellos centrados en conceptos sobre nuestras cualidades, defectos, conductas, y de todos ellos, de esos 60.000, el 70% nos lanzan mensajes negativos. Eso es agotador en un día, donde tú te estás dando cuenta de que, de que tu mente te está lanzando mensajes negativos con un único objetivo. El objetivo que realmente tiene tu mente es el de protegerte. Por eso muchas veces lo que hace es no vayas, no salgas, no conozcas gente nueva, ¿no? Porque tu mente lo que quiere es no salir del lugar donde se encuentra, para protegerte sobre todo. La mayoría de las veces utilizamos como punto de referencia en relación a nuestra propia valoración, nuestros defectos, nuestros errores. Es decir, no utilizamos como punto de referencia nuestras virtudes, nuestros logros, nuestros puntos positivos como personas, sino todo lo contrario, ¿vale? Quizá por ese sesgo, ¿no?, que utiliza nuestra mente para protegernos, como hemos comentado antes. Porque si no, nos lanzaríamos. Si fuésemos conscientes de las potencialidades que tenemos como personas, nos lanzaríamos. Porque seríamos imparables. Entonces, la mente ahí hace un poco de freno, pero a veces hay que bajar un poquillo el freno de mano. Vamos a seguir. Nos centramos en rumiaciones mentales que no paran de dar vueltas y vueltas en nuestra cabeza, casi con un tinte de tortura. ¿Os ha pasado que a veces, aunque tú quieras, no te puedes quitar de la cabeza como un pensamiento, como una conversación que has tenido donde te has sentido mal o donde has interpretado que te han podido estar atacando, y es como que continuamente estás con esas personas, con esa situación, con ese problema en la cabeza? Aparecen sentimientos de vergüenza, de culpa, y eso hace que intentemos esconder aquello que evaluamos tan negativamente. Es como, que no se den cuenta que soy insegura, o que no se den cuenta que esto me da vergüenza, ¿no? Entonces lo que hacemos es intentar esconder eso que nos genera esta emoción, para que el mundo no lo vea. Pero el mundo lo ve, lo acaban viendo. Entonces, eso es lo que intentamos esconder, aquello que evaluamos tan negativamente de cara a los demás, incluso a veces de cara a nosotros mismos. Ahí es donde viene el autoengaño, es decir, a veces nos comportamos de una manera como no fiel a nosotros mismos, para impresionar a los demás, quizá. Y el problema vendría ahí cuando dejas de comportarte de la manera que tú eres, de la manera que estás de acuerdo a los valores que tú tienes, por agradar, por conectar, ¿no?, con los demás. Ese no sería el único problema. El problema gordo para mí vendría cuando ni siquiera tú eres consciente de quién eres. Llega un momento en el que te pierdes tanto en la vida que acabas perdiéndote hasta de ti misma o de ti mismo. Eso hay que tener mucho cuidado con ello, ¿vale? Reconectar siempre con quién eres para no perderte en los demás, ¿no?, en la imagen que le das a los demás. Estamos dentro de un círculo vicioso, es como una especie de callejón sin salida donde podemos terminar hundidos moralmente. Pero ¿qué pasa cuando hacemos las cosas bien? Es lo que decíamos antes.
Pues si nuestra mente está tan pendiente, ¿no?, de los errores, de los fallos, de que los demás no se den cuenta de este fallo que he tenido, ¿qué pasa cuando hacemos las cosas bien? Pues que no le damos importancia, que pensamos que es de esa forma como se tienen que hacer las cosas, que es nuestro deber, que es nuestra obligación, y entonces a eso no le damos importancia ni a nuestro esfuerzo ni a nuestras cualidades, porque lo damos por hecho, entendemos que tiene que ser así. Así es como nuestros errores son excesivamente visibilizados y nuestros aciertos están totalmente desapercibidos por nosotros. ¿Pero por qué actuamos así? O mejor dicho, ¿para qué actuamos así? Sería bueno que te planteases esta pregunta, o sea, ¿para qué actúo maximizando mis errores y minimizando mis logros y mis aciertos? ¿Ok? Intenta darle una respuesta de lo que para ti sea lógico a esa pregunta. Observa tu diálogo interno, es el siguiente apéndice. Los pensamientos que bombardean nuestra mente obedecen a creencias internas, a conceptos que nos conforman incluso sin que seamos conscientes de ellos. Conceptos sobre cómo tienen que ser las cosas, sobre cómo tenemos que ser nosotros, sobre cómo nos tenemos que comportar, sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo. Ese tipo esas creencias nos vienen impuestas desde que somos pequeñitos y las vamos absorbiendo de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestro profe, las vamos absorbiendo a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Hasta que se quedan como si fuesen nuestras y nosotros las asumimos como propias. Pero realmente, si tú te pones ahí a rascar un poquito, esas creencias no todas son tuyas, ¿vale? Es decir, son como valores prestados que cogemos y asumimos como propios y que unas veces son muy buenos, pero otras veces nos hunden bastante. Entonces hay que saber identificar sobre todo qué creencia es la que está sosteniendo pues una situación que te está dañando. Entonces eso sí que, bueno, pues requiere un trabajo un poquito más profundo, ¿vale? Cuando lo hacemos, cuando lo que hacemos, decimos, sentimos no se adecua a esos conceptos, a esas creencias que nosotros tenemos, entonces es como si nos pusiésemos la nota de insuficiente, que equivale a poner alguna etiqueta, pues no sé, del tipo soy un inútil, todo lo hago mal. Y se gesta así en nuestro interior sentimientos de frustración y de culpa. Cuando estamos dentro de esa espiral de negatividad, pues nuestras cualidades entonces ahí desaparecen. Dejan de existir a nuestros propios ojos. Es como si partiendo de esa creencia irracional de la que decíamos antes, o sea, se nos pusiese como una venda, como unas gafas en los ojos, donde solo fuésemos capaces de ver aquello que confirma nuestra creencia, pero no todo lo demás. Es aquí donde el pensamiento se distorsiona. Es donde aparecen las que se conocen como distorsiones cognitivas, que ahora un poquito más adelante las iremos desarrollando. Y se alimenta de emociones negativas. Entramos en una forma alterada de pensamiento que hay que parar. Lo primero, para pararlo, ya sabes lo que es, darme cuenta. Porque si no me doy cuenta, o sea, estoy en piloto automático y doy por hecho que el cómo estoy es como tengo que estar. Entonces, hazte consciente. Pregúntate, ¿es esto cierto? ¿Es esto que estoy pensando? ¿Es esto que estoy diciéndome cierto? Y vuelve a recordarte que vivimos en un mundo donde la perfección no existe y es que somos muy exigentes con nosotros mismos y muy condescendientes con los demás. Y tenemos que aprender eso como a mediar el listón, tanto de los demás como nuestro. Con lo cual lo lógico es que nos equivoquemos y tengamos algún defecto y no pasa nada. Pregúntate si te estás exigiendo demasiado. De verdad que son preguntas que quiero que te las hagas y que las respondas, que te las escribas, para que te des cuenta de lo irracionales que podemos ser a veces y lo duros que somos con nosotros mismos. Lo que pretendo que entiendas es que para empezar a valorarte, no quiero que te esfuerces en ver todo lo bueno que eres y tienes.
Lo que quiero es que apagues primero el ruido mental que te impide ver eso bueno que hay en ti. Quizás si te pongo este ejemplo lo puedas visualizar un poquito mejor. Imagina que tienes una balanza que tiene dos platos y en uno de los platos están todos los aspectos positivos y en el otro plato están todas las cosas negativas que tienes, que también las tenemos, que no tenemos que olvidarnos de ellas, que están ahí. Pero si solo centramos nuestra atención en lo negativo y en el de los aspectos positivos ni siquiera nos fijamos, pues lo que estamos haciendo, ¿qué es? Pues generar un desequilibrio bastante importante y ese desequilibrio va a generarte malestar, o sea, no te puede generar bienestar el centrar tu atención solo en el platillo de los aspectos negativos. Vamos a centrarnos ahora en el siguiente apéndice, que son las distorsiones que perjudican nuestra autoestima. Los pensamientos automáticos nos llevan a interpretar la realidad de manera errónea. Es un poquito lo que hemos dicho antes. Los pensamientos automáticos nos llevan a interpretar la realidad de manera errónea. A esa forma equivocada de interpretar la realidad se le llama distorsiones cognitivas. Se trata de una serie de mecanismos de actuación mental que normalmente nos pasan desapercibidos, pero que utilizamos con mucha normalidad y que incorporamos a nuestro modo diario de pensar, potenciando en nosotros actitudes que hacen que vivamos envueltos en espirales de baja autoestima, depresión, ansiedad, obsesiones. Es decir, son comportamientos o conductas automáticas que se basan en creencias irracionales y que nos hacen percibir la realidad de forma distorsionada. Recuerda el esquema, un esquema del que venimos hablando a lo largo del libro. Lo primero es el pensamiento origina un sentimiento, el sentimiento hace que actúe de una determinada manera. Acuérdate, pensamiento, sentimiento, conducta. Nuestra forma de actuar está condicionada por nuestro pensamiento, ¿vale? Es decir, si yo pienso de una determinada manera, voy a hacer una cosa y si pienso de otra distinta, voy a hacer otra, ¿vale? La realidad es neutra. La realidad es neutra, la realidad es. Para mí es una cosa, la realidad, y para ti puede ser otra, totalmente diferente. Todo va a depender de una cosa, de cómo interpretemos esa realidad. Nuestro pensamiento va a determinar cómo va a ser esa interpretación. Casi siempre decimos algo así como me siento mal o bien, porque me ha pasado esto o porque me ha pasado aquello. Es decir, es como si una cosa nos llevase a la otra de forma inevitable. Sin embargo, no nos damos cuenta de que hay un factor determinante aquí, que no se ve pero que está, el pensamiento. Sí, el mensaje interno que nos decimos a nosotros mismos después de percibir la realidad a través de los sentidos. Tú percibes a través de los sentidos y de esa percepción generas pensamiento. Y como hemos visto en el esquema de antes, pensamiento, sentimiento, conducta. Los pensamientos dan paso a nuestras emociones. Si nuestros pensamientos son negativos, catastrofistas, terribles, nuestras emociones van a ir en esa línea. O sea, no podemos pretender mal pensar y bien sentir. Si quieres sentirte bien, tienes que empezar a educar tu pensamiento. Tienes que empezar a educar el pensamiento positivo o por lo menos neutro, que no tenga connotación negativa. Sabiendo esto, podemos modificar nuestro estado de ánimo si cambiamos nuestra forma de pensar. Solo se trata de entrenamiento. Seguramente alguien pensará que todo esto es imposible, que son charlatanerías y que estamos cómodamente incómodos. La razón es que en estas personas el pensamiento negativo está tan integrado en su mente que se ha convertido en automático, inconsciente, no necesita consciencia para aparecer. Es decir, está tan normalizado el mal pensar que cuando alguien te dice que puedes sentirte bien pensando mejor,
es como que hay desconfianza, ¿no? Para que esto no nos pase, es importantísimo que nos cuidemos el diálogo que tenemos con nosotros mismos. Es como esa radio interna que tenemos constantemente charlando, que seamos capaces de cuidarla, de cuidar ese diálogo interno, es decir, de que no sea negativo, catastrófico. Esto es darnos cuenta de qué cosas de lo que pensamos es racional y de qué cosas de las que pensamos son totalmente irracionales o ilógicas o dañinas incluso. Lo racional es pensar sin tintes ilógicos, basarnos en lo real. Lo irracional es pensar de forma falsa y real. Cuando pensamos así, estamos impidiéndonos alcanzar nuestras metas, tener buenas relaciones con los demás y ser personas con sana autoestima. Pero, ¿qué son las distorsiones entonces? Estas comienzan cuando incorporamos a nuestra vida de forma natural ideas irracionales. La televisión, la publicidad ayudan bastante a esto, ya que nos lanzan mensajes que ni siquiera nos paramos a cuestionar. Es decir, algo aparece en la tele y bueno, pues lo damos por hecho que es así, cada vez menos también, ¿eh? Pero es así, o sea, ahora no es la tele, ahora son las redes sociales o el programa de turno. Entonces, mucho cuidado y mucho filtro con todo esto, porque nos lanzan mensajes que no cuestionamos y a los que damos entidad de reales. Albert Ellis es el padre de la terapia cognitiva y dijo esta frase: hay 3 monstruos que nos impiden avanzar. El tengo que hacerlo bien, el me tienes que tratar bien y la vida debería de ser fácil. Son 3 monstruos, porque ni tienes que hacerlo bien, ni nadie tiene la obligación de tratarte bien, ni la vida es fácil. Cuando nosotros pretendemos todo eso, entramos como en una especie de irrealidad y de ahí es muy complicado salir si no eres consciente de lo contrario, ¿no? De lo que estamos diciendo ahora. Las distorsiones cognitivas o errores de pensamiento son esto mismo, pensamientos distorsionados sobre la realidad que nos rodea. Estos pensamientos suelen ser automáticos y por eso nos cuesta mucho detectarlos. Y ese es el primer paso, darnos cuenta de que están ahí. Después, el siguiente paso sería transformar esas ideas distorsionadas en otras un poquito más realistas. En la medida en la que vayamos identificando, es decir, sería identificar y cambio, identifico y cambio. Cuando tú ya vas practicando esto, que no tiene que ser ni en un día ni en 2, es decir, lo primero es que me doy cuenta, lo segundo es que lo voy cambiando, hay veces que me pillo, hay veces que no pasa nada, o sea, sobre todo es tener la intención de querer hacerlo. Bueno, pues a medida que vayas haciéndolo, te vas a empezar a sentir mejor, sobre todo va a bajar tu nivel de ansiedad, de depresión, de cabreo y bueno, inténtalo, ¿vale? Intenta ir escribiendo, pues a lo largo de tus días, pues me he pillado con este tipo de pensamiento y lo voy a racionalizar. Le voy a dar otra interpretación un poquito más realista. Y ve viendo a ver cómo te vas sintiendo en relación a esos cambios. Vamos a hablar ahora de las distorsiones cognitivas más comunes, ¿vale? Las distorsiones cognitivas más comunes son abstracción selectiva, que consiste en centrar la atención en los aspectos negativos e inadecuados, que van de acuerdo a nuestros esquemas mentales. Es decir, yo tengo un esquema mental y entonces centro la atención de mi vida en buscar aquello que lo confirme. Y se ignora o se le quita importancia al resto de información. ¿Tengo una idea sobre una persona? Bueno, pues me centro solo en aquello de esa persona que confirma mi idea, pero no en lo demás, que también está. Se filtra lo negativo y lo positivo se olvida o se ignora. Te pongo un ejemplo en el libro. Digo, todas tus amigas te felicitan por el trabajo que has realizado organizando la fiesta de comunión de tu hijo. Pero tu vecina te dice que no le ha gustado el postre.
pues tú te sientes fatal y piensas que el banquete entero ha sido un total desastre. Solo te has quedado con el comentario negativo que te ha hecho tu vecina y has ignorado el resto de aspectos positivos. Ahí estaríamos en abstracción selectiva. Otra distorsión, sobregeneralización. La sobregeneralización es la tendencia a hacer leyes universales a partir de una cosa aislada que sucede. Por ejemplo, mi pareja me ha dejado y entonces pienso que nadie me quiere y que no volveré a encontrar a nadie con quien compartir mi vida. ¿Veis? Es decir, una persona en el mundo me ha dejado, pero yo ya interpreto que nadie va a querer compartir su vida conmigo. Otra distorsión, personalización. Es la tendencia a atribuirse a sí mismo sucesos o acontecimientos externos sin datos objetivos suficientes para realizar dicha atribución. Es decir, una persona se siente 100% responsable de algo que ha sucedido, aunque no haya tenido nada que ver con ese hecho. Es que es de locura, pero es que lo hacemos todos. Os pongo un ejemplo para que lo entendamos. Una mujer, tras ver las notas negativas de su hijo, piensa, soy una mala madre. ¿Os ha pasado, no? En este ejemplo, la mujer personaliza un hecho en el que ella no ha tenido nada que ver. Otra distorsión, maximización o minimización. Consiste en magnificar los errores propios y minimizar los propios éxitos. Y sin embargo, magnificamos los éxitos de los demás y minimizamos sus errores. ¿Veis lo injusto de esta distorsión? Por ejemplo, tengo 2 carreras y una profesión que muchos envidian, pero le resto importancia porque creo que cualquiera lo hubiese podido hacer mejor. Otra distorsión sería el pensamiento polarizado. Se valora la realidad yéndonos a los extremos, es decir, de un continuo o me voy aquí o me vengo aquí, pero no aplico el término medio. Se valora la realidad yéndonos a los extremos. Vemos las cosas o blancas o negras, o verdad o mentira, o bueno o malo. Por ejemplo, si no consigo que me den un 10, el esfuerzo no ha merecido la pena. Esta distorsión aparece mucho cuando utilizamos palabras, ¿no? Del tipo nunca o del tipo siempre o todo o nada. Cuando tú estés viéndote utilizando ese tipo de palabras, enciende tus alarmas porque algo está pasando ahí. Vamos a seguir con alguna más. Razonamiento emocional. Se da cuando la persona da por sentado que sus emociones expresan la realidad. Por ejemplo, si me siento triste es porque soy triste. Y si me siento así es porque es la verdad. No es porque tengo un mal día o no es porque me ha pasado algo, no, es porque soy así. Es duro, esa afirmación es dura, porque cuando tú ya consideras que eres así, es muy complicado darte la oportunidad de cambiar eso. Otra distorsión sería afirmaciones de debería, de tengo que. Eso origina creencias rígidas, inflexibles sobre cómo debería ser uno mismo o los demás. Y estas exigencias potencian una barbaridad, la autocrítica, la rabia, la ira, la agresividad. Entonces, si te ves en esa ira, en esa agresividad que dices, es que no la puedo parar, intenta observar si en tu pensamiento interno, en tu diálogo, en tu discurso interno, hay muchos debería hacer esto, tengo que hacer todo yo, si no lo hago es que no soy buena madre o es que no soy, ¿vale? Los debería, los tengo que, incluso de los demás. Es que él tendría que, es que él ya debería tal, ¿vale? Porque muchas veces eso nos genera muchísima rabia con las personas con las que convivimos. Entonces, ojo con ese diálogo interno. Otra distorsión sería la inferencia arbitraria, que es dar por hecho determinadas cosas que supongo, aunque no tengo ninguna evidencia de ello.
Y podemos hacerlo de dos maneras. Por un lado está la adivinación del pensamiento, seguro que esa os suena, y por otro lado la adivinación del futuro. La adivinación del pensamiento sería creer saber lo que piensan los demás y por qué se comportan de la forma en que lo hacen. Por ejemplo, alguien hace algo y tú interpretas, es que lo que quiere es ponerme nervioso, o es que lo hace a propósito para molestar a no sé quién, o se está riendo de mí, ¿no? Entonces interpretamos, adivinamos el pensamiento de lo que está pasando, de lo que está realizando la otra persona. Y la adivinación del futuro sería esperar que las cosas vayan mal. Por ejemplo, ¿para qué quiero ir si va a estar cerrado? ¿Para qué voy a esforzarme? ¿Para qué voy a esforzarme si voy a suspender? Por otro lado estaría la etiquetación. Se trata de utilizar etiquetas peyorativas para describirse a uno mismo en lugar de describir los hechos o cualidades con exactitud. Por ejemplo, soy un inútil. En lugar de, por ejemplo, decir, pues he cometido un error y a veces no lo cometo, pero esta vez lo he cometido. Entonces, así hemos hecho un pequeño sprint rápido por lo que son las distorsiones cognitivas. Si necesitas de vez en cuando parar el vídeo para reubicarlas en tu vida, hazlo, porque de verdad que te ayudan, ¿no? a asumir la responsabilidad de lo que pasa también en tu vida, en tu situación, en tus relaciones personales. Porque muchas veces tendemos a señalar al otro, pero no nos buscamos, ¿no?, la responsabilidad en nosotros, que tampoco la tenemos siempre, ¿eh? Pero sí, cuando tú asumes tu parte, también eres responsable de tus emociones y eso te da mucha libertad. Te invito a trabajar algunos ejercicios, ¿vale? Por ejemplo, para superar estos hábitos mentales es necesario seguir 4 pasos. El primero, acostúmbrate a reconocer y anotar los pensamientos autocríticos o los pensamientos automáticos negativos, que los psicólogos les conocemos como PAN, P-A-N, pensamientos automáticos negativos. Siempre que pasen por tu mente, pues lo primero es darme cuenta. Esto necesita práctica, entonces no te sientas mal ni triste, es decir, si lo puedes hacer bien, lo importante es que estés alerta, se te va a escapar alguno, o sea, cuenta con ello. Entonces, imagínate que te sientes irritado, que te sientes angustiado o triste, pues anótalo. Estoy de esta manera, ¿vale? ¿Qué estoy pensando cuando me siento así? Acuérdate, el pensamiento es lo que genera la emoción. Entonces, mi realidad es la que es, estoy pensándola de una determinada manera y eso me hace sentir de una determinada forma. Cuando te sientas mal, anótalo y busca ese pensamiento que te lo ha anticipado, ¿no? El pensamiento que anticipa ese estado. Después de eso, te invito a que identifiques qué distorsión cognitiva es la que se ha producido. Mira toda la lista, ¿no?, que hemos estado hablando. ¿Qué distorsión es la que te está generando esa tristeza o esa rabia o esa... Y razona por qué esos pensamientos no son reales. Razona el porqué de esa... ¿Cómo puedes racionalizar esa distorsión? Pues no es cierto que esta persona esté haciendo eso, no tengo ninguna evidencia que me lo concrete. O no, es verdad que yo siempre haga tal cosa, porque eso me ha pasado una vez o 2 o 3, pero no todas. Entonces, sé realista con el pensamiento, desenmascáralo. Y por último, practica respuestas alternativas para esos pensamientos, con el fin de desarrollar un sistema de autoevaluación más realista, o sea, mucho menos distorsionado. Con todo esto, quiero lanzarte el mensaje de que las personas creemos que procesamos el mundo tal cual es. Somos así de prepotentes, ¿no? Creemos que el mundo lo procesamos como nosotros creemos. Pero no es así, ya que nuestros sentidos y nuestra mente lo distorsionan. No te fíes de lo que te dice tu mente, te lo digo siempre, la mente miente. Cuidado con eso.
Sé que puede no ser fácil aceptarlo. Normalmente, todos estos esquemas se van formando desde la infancia. Por eso estamos convencidos de esta postura, ¿no? de que lo nuestro es lo real. Pero si eres capaz de ponerlo en duda, descubrirás cómo esa forma errónea de interpretar el mundo nos hace mucho más vulnerables a la tristeza, a la depresión, a la baja autoestima. La gente se perturba no por los acontecimientos, sino por su opinión, los pensamientos sobre los acontecimientos. Esto ya lo decía Epícteto en el siglo I a.C. Si te apetece, lee algo de los estoicos y de Epícteto, porque de verdad que merece la pena leer este tipo de cosas. El siguiente apéndice dice: ¿cómo puedo valorarme a mí mismo? Tienes un superpoder enorme, ya lo hemos hablado en otros vídeos. Ese superpoder se llama atención. Eres dueño de tus pensamientos, pero somos esclavos de nuestros hábitos. Cuidado con los hábitos nocivos. Si estamos habituados a no valorarnos, a despreciarnos, hemos de centrar nuestra atención en otra dirección. No podemos eliminar un hábito. Tenemos que instaurar en nosotros otro hábito que reemplace al viejo. No es tan así como voy a desaprender esto. No, tú no puedes desaprender así mágicamente. Lo que hay que hacer es sustituir ese hábito nocivo por otro más positivo. Y para eso, importante tu superpoder, la atención. Centrar tu atención en tus virtudes sería maravilloso, pero a veces, por más que lo intentes, todos son capaces de verlo menos tú. Llevas demasiado tiempo utilizando tu atención de forma inadecuada, centrándola en lo negativo. Ya lo haces hasta de forma automática y ese es el punto que vas a tener que trabajar. A partir de ahora tendrás que focalizar tu atención de forma intencionada. ¿Cómo nos cuesta lo de la intención? De forma intencionada, con voluntad de hacerlo, en el plato contrario de la balanza. Es decir, en el ejemplo que hemos puesto antes, en lugar de centrar la atención solo en el plato donde estaban los aspectos negativos, ahora me voy a tener que esforzar conscientemente en centrarla en el otro, en el de los aspectos positivos. Recuerda que igual que un solo paso no va a crear un camino en la tierra, un solo pensamiento no va a crear un camino en tu mente. Para crear caminos mentales nuevos y profundos, hemos de pensar una y otra vez los pensamientos que queremos que guíen nuestra vida. Me encanta este párrafo, os lo tengo que decir. Este ejercicio cuesta mucho hacerlo en un principio. Por eso es más eficaz que empieces despacio, al menos quitándole fuerza a la atención que prestas a lo negativo. Es decir, empieza así solo, ¿sabes? Quítale fuerza a lo que ahora se la das y empieza poquito a poco, no te frustres, porque vas a ver las diferencias, o sea, vas a ver el cambio solamente con, jolín, pues hoy no me voy a centrar tanto en esto, voy a centrarme más en lo otro, ya está, solo eso. Pero sin castigarte tampoco, ¿vale? Porque si no estaríamos haciendo justo lo contrario de lo que queremos hacer. El equilibrio aquí es la clave, es decir, ni mucho de uno ni mucho de lo otro, en el punto medio siempre, ¿vale? Tampoco quiero que solo veas lo positivo, es decir, ni mucho de uno ni mucho de otro. Más cosillas que te invito a hacer. Céntrate en una situación en la que pienses en ti como si fueras tonto, o insuficiente, o culpable, o inútil. Imagina una situación en la que te sientes de esa manera. O cualquier otra etiqueta despectiva, que en eso somos expertos en ponernos, ¿no? Y que uses normalmente para referirte a ti. Recuerda cuándo fue la última vez que ocurrió algo así. Es decir, primero pienso en ese tipo de situaciones y luego pienso cuándo fue la última vez que ocurrió algo así. Y empieza a hacerte preguntas. Por ejemplo,
¿Cómo te sentiste en esa ocasión? Si respondes, por ejemplo, pues me sentí culpable, pues pasa a preguntarte si toda la culpa fue efectivamente tuya. Es decir, me sentí culpable y tuve yo toda la culpa de lo que sucedió en esa situación. Lo más probable es que si te das la oportunidad de pensar de forma objetiva, te des cuenta de que sí, tú tuviste parte de responsabilidad de la situación, pero no al 100%. Es decir, busca objetividad en tus respuestas, ¿vale? Objetividad, porque eso te va a dar claridad. Desde hoy cambia la palabra culpa, por favor te lo pido, por la palabra responsabilidad. No tenemos culpa, somos responsables de lo que hacemos, de lo que sentimos. Somos responsables de nuestra forma de actuar. Aquí empieza la magia. Cuando te das cuenta de que estabas viendo el punto negro en la pared blanca, cuando cambias tu forma de pensar sobre una determinada situación, cuando das el primer paso para darte cuenta de que en realidad no eres tan negativo como pensabas, entonces es cuando aparece una actitud más compasiva hacia ti mismo. Empezarás a cambiar poco a poco y cada vez en una manera más automática. Cada vez será más rápido, ¿vale? Pero empieza despacio, no te frustres. Un pensamiento lo cambias por otro que sea un poquito más benévolo. Y los sentimientos de culpabilidad, de frustración, van a ir perdiendo fuerza. ¿Y sabes por qué? Porque te estás reconciliando contigo mismo, porque estás siendo compasivo y comprensivo contigo. Vale, hazlo, compruébalo tú, que te vas a alegrar mucho. Si ves que te cuesta llevar a cabo este objetivo, actúa como si estuvieses hablando con tu mejor amiga o con tu mejor amigo. ¿Le dirías que es un inútil? ¿A que no? ¿Le harías ver que es un envidioso? Seguro que tampoco, o por lo menos de una forma no cruel. ¿Le explicarías que lo que le pasa en su vida es solo por su culpa? ¿Porque es un fracasado? ¿Os dais cuenta? Pero muchas veces esto es lo que hacemos con nosotros, es que esa es la forma en la que nos hablamos. Sigo poniendo ejemplos. ¿Le enviarías un WhatsApp cada 5 minutos recordándoselo de nuevo para que lo tenga bien presente? Pues eso es lo que hacemos con nuestro pensamiento. O sea, cada poco tiempo es como, oye, que no se te olvide que es que hoy pareces tonta. Oye, Josu, pero ¿cómo estás de esa manera tan ridícula cuando haces tal cosa? Y es que estamos así, con ese machaque continuo y diario. Estoy convencida de que eso no lo haríamos con nadie. Al contrario, apoyaríamos y quitaríamos hierro al asunto. Entonces, si eres capaz de hacer eso con un amigo, incluso con un conocido, puede que también sea posible hacerlo contigo mismo. Pruébalo. Cuantas más veces hagas este ejercicio, más fácil te va a ser hacerlo cada vez y lograrás evaluar tus actos de una forma un poquito más realista, objetiva y menos dura contigo mismo. Bueno, pues este es el tercer capítulo del libro. Espero que te haya gustado. Sé que ha sido un poquito más largo, pero bueno, también tenía mucha información que quería que tuvieseis. Y bueno, simplemente si os resulta muy largo, pararlo, analizarlo, tomar vuestras notas. Pero lo más importante de todo es que lo practiquéis, que lo llevéis a la práctica, porque solo así se aprende. Bueno, pues ya no os canso más. Un besito muy grande y nos vemos en el siguiente. Chao, adiós.